Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Francisco. Y yo soy Pablo. Y en este episodio vamos a compartir una sesión intensa de uno de nuestros Mastermind Groups que seguro que os va a resultar muy interesante. Bueno, pues como veis, seguimos con nuestras rotaciones. Hoy le hemos dado descanso a Luis y Sergio y contamos con nuestro queridísimo Pablo. Buenos días, Pablo. Buenos días. Como todos sabéis, hemos creado un diagrama de flujo GTD de cosecha propia que hemos compartido con todos nuestros oyentes, suscriptores de la newsletter y lectores del blog. Durante la última sesión que tuvimos de nuestro Mastermind Group de los miércoles, se propuso la posibilidad de analizar entre todos este diagrama de flujo que hemos creado y, bueno, pues ver un poco qué es lo que más nos ha gustado, qué es lo que no, etcétera. Tened en cuenta que esto es nuestra versión 1.0 y que con el tiempo pues tendremos que revisarla, actualizarla y enriquecerla. Durante la sesión que comentamos, de manera imprevista, hubo mucha más interacción y mucho más debate entre los asistentes de lo que pensábamos. Parecía que iba a ser fácil. Nos pareció a posteriori oportuno compartirlo con todos vosotros. Transmitir también un tema interesante y dar la posibilidad de conocer el funcionamiento interno de los Mastermind. Lo ideal es que cuando escuchéis este podcast tengáis a la vista nuestro diagrama de flujo GTD. En las notas del podcast pues vais a encontrar el enlace para poder descargarlo si ya no lo tenéis. Y bueno, pues ya sin más dilación pasamos a escuchar el audio de esta sesión. Avisamos pues que este episodio va a ser un poquito más largo de lo normal. Lo que clasificamos para los niños, de documentos, de estos de esquemas para el cole y todo ese tipo de cosas. Nada. Pablo, va a cambiar el tema y ahora coge y te callas. Fue a propuesta de Abraham. Yo, pobre de mí, yo acabo de llegar. Pobrecito mío. Que luego nos riñen por cambiar el tema, que Bueno. van los grupos y tal. A ver, yo creo que es lo lógico y creo que en el otro grupo se debería hacer un poco lo mismo. Que es la novedad. Jesús dice que llega tarde. ¿Qué sala tengo? Sorry. La, La una. La 1, ¿no? Dile la 3. Los que llegan Francisco, tarde van a la 3. si quieres hacer una consulta... Uy, cuánta gente. Si quieres hacer una consulta... Te fuiste, no te veo. Ahora. Haz una consulta a tu jefe. No, buen día. ¿Eh? Que estará tomando unas cañas porque le vino muy bien. Hola a todos. Es que se había votado hace no sé cuándo el tema de ejecutar el último paso. Sí, quedaba pendiente, pero bueno. Pero como se puso Francisco ahí de fondo del flujo, pues se nos ocurrió que podíamos pegarle un repaso. A ver, pues sobre todo porque es diferente a lo que había. Sí, Vale. no, está bien. Y es lo que decimos, que ahora lo tenemos fresco, lo acabamos de ver. Cada uno habrá visto lo que le encaja más o lo que le encaja menos. Exacto. Bueno, Totalmente. Diferencia, introduce una novedad que es qué parte es aclarar, sí, qué está parte muy es bien. organizar y qué parte es hacer, que Sí. bueno, podría ser un poco cacao, ¿no? ¿Cómo que tirar la papelera es organizar? Es decir, tirar la papelera es organizar. Esas tonterías. Sí, a mí esto me ha gustado. Sí. Sí. Habrá, Gráfico, además, visualmente. tiene un problema serio estético, ¿no? De cómo resolver las cosas sin que quede todo, porque claro, para Sí. hacerlo bien se hubiese necesitado más líneas. Sí. No metimos, ¿qué fue? ¿El archivo de seguimiento o a la espera? El archivo de seguimiento no está. no lo metimos porque entonces nos descuadraba ya todo. Entonces, bueno, si es una versión 2 o 3 o 4. Sí. Pues, Vale, estamos autorizados. ¡Ah! ¡Oh! Venga, Pablo, ego te absolvo, pecatis tuis, en el nombre de Pater. Yo ya me pongo en mute otra vez. Bueno, ha sido, es un ejemplillo de trabajo según sale, ¿no? A ver, tú, mamoncete. No, estaba más planeado que la hostia, pero bueno. Disimulo muy bien. fíjate tu sistema planeado, que yo estoy buscándolo para imprimirlo. Yo también. Yo lo tenía por aquí. Aquí, voy, en estéreo, en un monitor. Mira que si le descubrimos ahora 14 fallos, ¿no? Bueno, pues Lo bendito rehacemos sea. entero. Claro.
Claro. No jorobes, ¿cómo va a tener? No puede tener fallo. Es muy sencillo. Alguna omisión puede. Fallos Pero puede no. ser la omisión para simplificar, entonces lo que Claro. podemos hacer, ¿no? Sí, pero vamos, cualquier propuesta que nos surgiese ahora se incorpora. Seguro. Tiene Yo tengo razón una Abraham que algún sí y algún no están en casa Dios, pero Sí, exacto. Pero lo que digo es un tema de manía personal, ¿no? Yo sé, te vas a... La que más me ha rechinado en el sí no, ¿vale? Pero lo digo, es la de es mejor que lo haga otra persona. En ese cruce, ¿vale? Que tienes el no súper pegadito y después casi tienes los dos sís, pero uno es con la flecha entrando, porque es la recirculación de... ¿Puedo hacer algo para que esto avance? ¿Vale? ¿te Que lo sabes de viene de memoria? arriba. ¿Te lo sabes No, de no, memoria no. o lo tienes? ¡Ah! Te estaba quedando como Dios, digo, joder. A que sí, ¿eh? Exactamente. Lo tengo bastante ya interiorizado, ¿eh? Pero, Impresiona. claro, y entonces, claro, al final dices, es que el sí este que va en diagonal, ¿no? Que va al de, me lleva menos tiempo delegarlo que organizarlo, está, a mí visualmente casi lo veo a la misma altura que el otro que una flecha de entrada. Y ese es el que más me rechinaba. Pero ya, claro, te pones a mirar y dices, la verdad es verdad que hay sí es y no es, pero bueno, que es una restricción del software con el que se ha diseñado. Entonces, bueno, yo os lo dejo ahí por si... No sé cómo arreglarlo, pero lo dejo ahí como sugerencia de que la respuesta donde hay una pregunta sea un pelín más inmediata. Yo creo que eso siempre ayuda. Sí. Pues nada, yo propongo que Francisco o Manolo que empiecen por el principio y vamos viendo el flujo y vamos a llegar a ejecutar, ¿no? Exacto. Lo primero que nos planteamos fue hacerlo de izquierda a derecha, no de arriba a abajo. Sí, este es un Bueno, cambio. Sí, es como... A mí siempre me pareció más lógico, pero bueno. ¿Le das, Manolo, o le das, Francisco? Que yo no puedo hablar. ¿Qué quieres? Es que no sé qué pretendes hacer. Joder, pegarle un repaso. Explicar por qué cada cosa está en su sitio. El diagrama de flujo, las decisiones, cuáles son. Vale. Yo voy a coger desde capturar y la parte del no. ¿Vale? Vale. Bueno, pues Esa es la hay fácil, cosas. jodido. Pues cógela tú. Derecho de pernada, así es que. Bueno, tenemos cosas, email, mensajes, llamadas, redes sociales, ideas, dudas, deseos, todo lo que llama nuestra atención y nos distrae de lo que estamos haciendo en ese momento, pues a través de una herramienta de captura van a parar a unas bandejas de entrada. Tanto herramientas de captura como bandejas de entrada, en teoría deberíamos tener todas las necesarias, pero las mínimas posibles. ¿Vale? Tiene su motivo en que no tengamos que mirar muchos sitios a la vez y nos dejemos bandejas sin mirar o por falta de costumbre o porque tengan pocos elementos. Entonces, en ese sentido es bueno aglutinar. Ahora la pregunta al millón, ¿qué significado tiene esa captura para ti? Perdona, Francisco, que te interrumpa. Yo aquí esperaba, porque para mí ha sido como un gran cambio, todas esas preguntas que propuso Sergio, no todas evidentemente porque eran 30, pero es como resumir mucho, o sea, después de estar como tener toda la imagen global, el crear el significado, o sea, pensaba que a lo mejor podéis poner alguna más. Son dos preguntas consecutivas. O sea, en realidad deberías hacerte las dos al mismo tiempo. ¿Qué significado tiene para ti? Y si quieres, debes o necesitas. Por eso te digo al respecto. Al respecto. A ver, desde mi punto de vista resume perfectamente el primer paso de tomar las decisiones. Sí. Es un cuadro. No, perfecto. No, sí, en ese aspecto Es sí. que Pero... es mucho mejor que la pregunta es accionable. Totalmente. Yo le he escuchado a Sergio. Mira, de veces... Que no significa nada para nadie, ¿no? Eso es que en España nunca ha significado nada, efectivamente. Nunca. No. Ni tampoco necesito hacer algo, dice, bueno, yo qué sé. Es bueno, matizas. Y resumen las dos cosas que haces cuando aclaras, Claro. ¿no? El pensar y el decidir. O sea, las dos preguntas
me parte de engloban sí. esto. Luego puede haber muchas subpreguntas, como nos explicaba Sergio, ¿no? Sí. Y lo que en el post que hizo, pero evidentemente esto aquí no tiene sentido porque es un Ya, no tiene resumido. sentido. Pero al menos estas preguntas son más clarificadoras que Sí. lo accionable. Esto es lo De que hecho, Perdona, Didi. no, de hecho respecto a esta como dualidad, ¿no? De qué es y si tengo que hacer algo, por simplificarlo mucho, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, Jordi en el blog, en Efectividad, tenía una entrada algo así como: en GTD no se pregunta si requiere acción, o en GTD no existe el requiere acción, sino, Sí. y ya te habla de esas dos componentes de, en realidad, qué significa qué significa esa parte para ti, y después si tienes que hacer algo al respecto, que te falla con eso, con el accionable o el requiere acción, ¿no? Yo voy a meter un palo en la rueda, porque para mí la respuesta a la pregunta de quiero, debo, necesito hacer algo al respecto siempre es sí. Y no es sobre compromiso, sino que si yo respondo que no, es que no hago nada. Pero si respondo que sí, es que tengo que hacer algo. Eliminar es hacer algo. Archivar es hacer algo. Incubar es hacer algo. Entonces no entiendo el no. Míralo desde el punto de vista de si tiene que entrar a tu sistema o no. Claro. Nada más. Bueno, pues ahí tenemos una posible variante para ampliar esa pregunta. Ya no es quiero, debo, necesito hacer algo al respecto, sino quiero, debo, necesito incluirlo en mi sistema de recordatorio. Se puede añadir... Claro, porque el sentido amplio del sistema incluye archivo. Pero espérate, Pablo, es que eso es, archivo es mi sistema. La incubadora está en mi sistema también. Sí. Claro. Y yo tengo que puedo realizar 3 acciones. En tu sistema de toma de decisiones. Pero tiene un fácil arreglo. De recordatorios. Se pone versión 1 para no tocar cojones. Es broma, es una broma de amigos. No, sí, pero está bien visto lo que dice Francisco. Sí, podríamos tener el matiz. Siempre hay que hacer algo. Siempre. Eso es aunque verdad. sea Nosotros tirar. damos por entendido a lo que se significa, porque lo damos Claro. por entendido porque lo conocemos muy bien, Porque es un diagrama de flujo para esto, para la toma de decisiones. Sí, pero y porque nosotros conocemos GTD y sabemos que se refiere a a los recordatorios que si vamos a poner como siguientes acciones y cuando si quieres hacer algo no estás pensando en esta parte del sistema. Pero todo el sistema es todo y siempre estás haciendo algo, porque al momento que tiras algo a la papelera también estás haciendo algo. A ver, ahí se desmonta todo diciendo debo hacer algo de forma inmediata. Exacto. Al respecto, que también tirarlo a la papelera puede ser inmediato. Archivar puede ser pero inmediato. entonces abrimos un Mastermind sobre filosofía. Claro. Porque... Al final, qué cabronazo Allen, ¿sabes? Con el accionable lo hizo al final bien, ¿eh? Sí, mete ahí, cada uno lo interpreta Dios, y... ¿qué? Yo siempre digo que tengo que hacer algo. Porque es que para mí tirar es hacer algo. Incubar o archivar también es hacer algo. Al respecto. También es hacer algo. ¿Cómo se podría matizar esto? No sé, hay problemas, pero ni soluciones. Es de que lo vamos a llevar al extremo. No sé, yo no lo veo tanto problema. ¿Qué nos propones, Francisco? El problema está identificado. A ver, pues dejarme que meta una tarjeta en Trello para la semana que viene. Tormenta de ideas. Eso se llama capotazo, toma ya. Bueno, eso pues escogiste tirar por ahí. Porque querías llevarnos a ese no, que es un sí. Hombre, tú me has reventado a mí el tema de la reunión, yo te reviento a ti el tuyo. Está claro. Mira, Sergio, la respuesta que salió aquí. Sergio ha dicho por el grupo para vigilaros. La respuesta podría ser sí, pero poco, ¿sabes? O sea, tengo que hacer algo, no sé qué, sí, pero poco, porque al final archivar es un ratín, ¿sabes? Y el resto lleva menos que esa otra parte, ¿no? A priori. Bueno, en teoría no te debe de llevar tanto. Esto es un proceso de decisión que Por eso. Que es sobre la marcha. Sí, pero luego, o sea, te quiero decir, lo que va detrás del diagrama, la parte de organizar, o de hacer, por así decirlo, ¿vale? Que es la parte de arriba, ¿no? Si separa el no del sí, net
a priori, netamente la parte de abajo te lleva mucho menos tiempo que la parte de arriba. En la vida, Sí. joder, en la vida de la captura, a priori es más corta, a priori, salvo lo de algún día tal vez que luego vuelve otra vez al principio, ¿vale? Pero vuelve, no es porque tardes mucho. Claro, por eso. Es porque ha vuelto al sistema. Claro, en la vida de esa acción, ¿cuánto va a vivir? Pues la parte de arriba, a priori, ese viaje es más largo. Sí, pero tú ten en cuenta que todo lo que sea naranjita en el diagrama pasa dentro de tu cabeza. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. O sea que no estamos cogiendo OmniFocus y decidiendo a qué lista va, ¿no? No. Eso es lo azul. ¿Sí? Y solamente parte de lo azul. Si lo vas a incubar, entra en OmniFocus. En el mío, por lo menos, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ya organizar, ya la fase de organizar. Pero eso ya es organizar. Y para eso, antes, el paso de organizar es consecuencia de que tú has tomado una decisión. Que esa decisión, pues, o delegar, o hacer, o incubar, o archivar. Y esa decisión es consecuencia de todo lo que estamos viendo. A mí me gustaría decir dos cosas. Ahora que has hablado de los colores y... Ahora, buenas. Me gustaría decir dos cosas. La primera, me da mal rollo que hacerse en rojo. Sé que es una tontería, pero... Peligro. No, yo también lo pensé esto. Que es como me da como si estuviera mal, ¿no? Como si frena. Bueno, eso es una tontería. Y la segunda, yo no sé si lo hacéis vosotros, yo voy apuntando cosas, igual que en el diagrama original que tenía, igual que en este, que ya lo empezaba a pintarajear, y entonces a lo mejor estaría guay que poder plantear una especie de diagrama versión del director, ¿no? O sea, algo así como con millones de cosas añadidas. Por ejemplo, la bandeja de entrada, para nosotros no, porque nos lo hemos repetido 50 veces, pero tener las mínimas imprescindibles, eso es un detalle que yo creo que a cualquiera le puede venir muy bien. Incluso a nosotros mismos alguna vez se te olvida que vas duplicando cosas que a lo mejor no son necesarias, ¿no? Te lo digo porque yo al final acabo teniendo todo el diagrama lleno de anotaciones. Entonces simplemente eran esos comentarios, el tema de los colores y eso. Pero nada, como has hablado de los colores, me he acordado. ¿Anotas, Francisco? Sí. Sí, ¿no? Sí, y esto que dices, yo también tengo mis anotaciones, pero claro, son... O sea, personales. No, pero podrían ser compartidas también, porque es verdad que aclara cosas. Entonces tú, si quieres compartir este diagrama con alguien que está aprendiendo GTD o que está haciendo GTD, pues está bien que pueda haber pues las mínimas posibles. Cuando organizas tales, cuando clarificar es el paso, pensar, decidir, tal. Pero esas cosas en el mismo diagrama como imagen, como que ensucian mucho. Entonces, claro. Claro, es una versión del director, me refiero, en plan, desmotiva. Claro. Si tú tienes el diagrama y con un montón de... Entonces desmotiva bastante a la vista previa. Yo quiero decir una cosa con el tema de los colores. A mí no me gusta el rojo, pero porque soy del Betis. pero me parece muy bien que tanto hacer como, en este caso, delegar esté en rojo, porque hay que tener mucho cuidado con estos dos globitos que están en rojo, porque se refieren a la regla de los 2 minutos. Se refieren a que esto no es ejecutar, esto es hacer. Porque tardamos menos en hacer esto que en trabajar metiéndolo en nuestro sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo me parece muy bien que estén en rojo para que cuando vayamos a tirar por ahí, llame digamos, la atención. Ojo. Esto no es ejecutar, esto es hacer. No me lo había planteado por ahí. O sea, puede a lo mejor la prudencia y la advertencia viene bien. Sí, vale. No, pues por eso está bien comentarlo, porque entiendes cosas que igual a priori no. Sí. Y... Yo lo entiendo así, ¿eh? Vaya, es mi punto de vista. Después un día le preguntamos a Luis a ver por dónde nos sale. Eso sí, Francisco. Yo tenía, bueno, no sé si vamos por orden de... Bueno, Miguel ha levantado la mano. Ah, perdón. No, yo simplemente es... no son y media, ¿eh? En relación pero... En relación a es por no dejarlo caer en el olvido a lo que ha comentado Francisco,
que yo interpreto, claro, como llevamos tanto tiempo interpretando o identificando el quiero, o el necesita acción, requiere acción antiguamente y ahora esta forma de enunciarlo que a mí me parece mejor, no sé si le convencería esta interpretación que yo voy a hacer a Francisco. Venga, prueba. La pregunta podría ser, ¿quiero darle continuidad en estos momentos a este tema? ¿No? Entonces, si le quiero dar continuidad ahora mismo, o cabe esto no en mi sistema, porque como has dicho, el archivo y tu incubadora forman parte de tu sistema. Es decir, pero estoy en condiciones, debo, necesito darle continuidad a esta captura o a esta cosa en mi vida ahora mismo. Sí, pues nada, ya vamos a hacernos las preguntas posteriores. Y en ese sentido, pues podríamos decir que no. Y ya el mismo flujo nos dice lo que podemos hacer, las 3 posibilidades que se nos abren. Es decir, introduciendo ese matiz, ¿no? Para que a las personas que lo interpreten como tú, sí tengo que hacer algo. Es que si lo tengo que tirar, tengo que hacer. Si lo tengo que archivar, tengo que hacer. Si lo tengo que incubar, tengo que hacer. No sé si tiene mucho sentido, pero bueno, me ha venido un poco a la cabeza. Para incubar sí, pero ¿qué continuidad le das a algo cuyo fin es archivarlo? Bueno, le das continuidad en este flujo, ¿no? En este, el archivo te dirá, tu día a día te dirá si eso que has archivado volverá a tenerlo a la vista o no volverá a tenerlo a la vista. Igualmente si lo tienes que. Quiero decir, todo lo que hay aquí en este diagrama, hasta que no acaba bien en uno de los contenedores o en el aspecto que aparece abajo a la derecha, que es fin del aclarado, tiene continuidad. Es decir, hay un momento en función del camino en el que se coja en cada cruce, en cada pregunta, que todo tiene continuidad hasta que para. ¿Dónde para? Pues cuando se organiza y cuando pasamos a la siguiente captura para para someterla a flujo. No sé si queda un poco claro lo que he querido decir. Es simplemente por un replanteamiento de la redacción de esa pregunta a la que tú le ponías el pero, ¿no? Vale. Estoy en la misma. Si quiero darle continuidad, si no quiero darle continuidad, lo tiro. Pero sí, algo que tengo que archivar, le tengo que dar continuidad. No, bueno, al archivarlo ya ahí se ha quedado, igual que en la incubadora. No todo lo que aparece en la incubadora. No, los 300 elementos que tenéis algunos en la incubadora, algunos se resucitan, se recuperan como lo queramos decir, y otros no. Es decir, continuidad es decir que cada captura, que cada cosa que yo someto a flujo, su continuidad es hasta que encuentra el final del flujo. No todas acaban en el mismo lugar. No sé si me explico. Sí. ¿Vale? Entonces, la pregunta es para que esa pregunta a la que tú le has puesto el matiz no pueda tener 2 sí de respuesta, o es sí o es no. Es decir, cómo la redactamos para que, por ejemplo, tú o las personas que como tú interpreten que la respuesta no es válida porque sí tienes que hacer algo, pues ver de qué manera se redacta esa pregunta para que sí tenga un sí y un no claro. Bueno, esto es lo que decíamos, claro. Para mí lo tiene de esta manera, ¿no? Porque yo he identificado muy bien que requerir acción en el enunciado antiguo o necesito hacer algo al respecto significa que va a mis listas de siguientes acciones o bien a delegarla o bien es decir, que cuando se den las circunstancias, bien por calendario, por fecha objetiva, o bien porque esté en el contexto, voy a tener que hacer algo. A eso un poco me refería. Gracias. Creo que iba Eva. Sí, yo quería comentar, bueno, cambio un poco de tema, pero a ver, cuando estamos organizando los azules, por ejemplo, cuando ponemos a calendario siguientes acciones, pone redactar recordatorio. O cuando proyecto, redactar recordatorio en la lista de proyectos. O en algún día también redactar recordatorio. Yo me pregunto, ¿por qué a la espera no pone también redactar? Porque en el fondo también implica cierta redacción, porque tú tienes que poner de quién espero, qué espero, desde cuándo lo espero, cada uno. Y lo ha puesto así, lo hemos puesto así está puesto así sin redacción. ¿Es porque se entiende que no hay redacción o por...? Es una pregunta, porque me sorprendió porque yo, cuando lo voy a poner a la lista a la espera, hago cierta redacción del asunto. En teoría, y te doy yo mi punto de vista, tú llegas a la lista a la espera después de que has decidido que es mejor que lo haga otra persona y sí, te lleva menos tiempo delegarlo que organizarlo. Sí. Entonces, el cuadro rojo es delegar la tarea indicando los plazos. Sí.
cuando tú indiques los plazos a la otra persona, tendrás una captura de esos plazos. Yo, por ejemplo, si te digo, se me ocurre ahora mismo que te puedo encargar que me hagas un análisis del diagrama de GTD, porque me interesa mucho tu punto de vista. Y en vez de meterlo en el sistema, ya que te tengo a ti aquí, aprovecho y digo, voy a delegar la tarea. Eva, ¿me podrías hacer para la semana que viene pum, 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 pum? Y capturo en mi bandeja de entrada, usando mi herramienta de captura, Eva, flujograma, semana que viene. Y cuando aclare, ya lo llevará a la lista de espera. Es lo que yo haría. Sí, esto lo hemos hablado alguna vez. Lo que pasa es que aquí en el flujo, para no complicarlo, no está reflejado. Sí, cuando lo delegas directamente lo pones a la espera. Y yo entiendo que hay muchos momentos dentro del flujo que volvemos a capturar para luego volver a pasar por el flujo. Entonces, parece como se entendiera que es el debate que hemos tenido muchas veces, que hay gente que además, muchos de nosotros en algunos casos no lo volvemos a capturar, que bueno, puede ser un error, sino que ya directamente una vez delegamos algo, en mi listita de la espera, que puede ser en papel como el caso de Miguel o puede ser en el Todoist, pones de quién espero de tal persona que me haga la valoración del flujo de trabajo y tal. Entonces, la parte azul, pase o no pase previamente por una captura, cuando lo pones a la lista a la espera, lo redactar un poco. Sí, correcto, pues apuntado. Muchas gracias. Jesús Javier. Muy buenas tardes, sí, perdón por el retraso. Lo que estamos analizando el diagrama propuesto, y hay una cosa que a mí me chocó mucho cuando lo vi, es el tema de bandejas de entrada, el tema de redes sociales. Para mí, las redes sociales, hablo de a mí particularmente, son cosas que me llaman la atención, pero no son capturas como tal que tengo capturadas, sino que yo en redes social lo que hago es, si algo me llama la atención, lo meto en una de mis inbox, ¿vale? Pero no son como tal inbox de captura. Y a mí por lo menos eso al principio lo hacía así, como si fuesen inbox, y eso me generó en principiante bastantes problemas. Y a mí me gustó más considerarlos como fuentes, como es la vida entera, de cosas que me pueden llamar la atención. Te respondo. El primer cuadro que hay justo a la izquierda de bandejas de entrada no son bandejas de entrada. Es a lo que tú te refieres. Son cosas. Yo para mí eran bandejas de entrada. Mira la primera palabra que tiene por el que empieza Claro, el globo. Cosas. Es lo mismo que cosas o ideas. Ya, pero es que cosas, vale, si la cosa es el título de eso, yo no lo pondría también en verde. Porque a mí el verde me da a indicar como que eran bandeja de entrada, porque bandeja de entrada también está en verde. A lo mejor yo lo interpreto mal, pero porque el color ya me indica que es bandeja de entrada. Vale. Está en verde porque es del paso de capturar, pero son todo aquel, es decir, cosas no es una bandeja de entrada y también está dentro de este mismo resguardo que redes sociales. Entonces, en realidad es lo que te decía Francisco, que son las fuentes, o lo que tú llamabas como fuentes ahora, de dónde nos vienen las cosas que nos pueden interesar y entonces lo ponemos en nuestras bandejas de entrada, por eso hay una flecha hacia bandejas de entrada. Yo lo entendí así. Vale, pues yo lo interpreté mal, perdón. Si lo quieres complicar todavía más, entre el globo que tú dices de las cosas y bandeja de entrada se podría meter otro globo verde que pusiera herramienta de captura. Pero entonces el primero en blanco. Sí. O sea, las cosas, emails y tal, eso están en un limbo. No son todavía... Y no son capturas tampoco. No son flujo. Vale, pero capturas no son hasta que llegan a tu bandeja. Por eso no deberían estar en verde. Son potenciales capturas. Yo creo que sí deberían estar. La versión 2 se aproxima. A mí podría ser blanco con la línea verde. Y así ni uno ni el otro. A mí, yo os digo, a mí me generó, cuando lo vi la primera vez, me generó ruido. Además, a ver, no son capturas, pero, hombre, están involucradas en el paso de capturar, porque si no, ¿qué vas a capturar?
Ya, que sí, Hombre, estamos de acuerdo. tú para capturar necesitas las cosas, la herramienta de captura y la bandeja de entrada. Pero, Sí, pero es que yo pondría, fíjate que si te pones a poner cosas, pues ya pondría, no son redes sociales, podría poner podcast, podría poner televisión, podría poner charla con mis amigos, café con mis amigos, o sea, me refiero que por poner cosas, es que a mí redes sociales, en concreto, por eso me he ido a esa, me genera ruido, me chirría ruido, porque lo he sufrido como bandeja de entrada, y además mucha gente en el grupo de GTD lo pone como si fuese su bandeja, como que Telegram es su bandeja de entrada, y decía, pero sí que es imposible, o sea, cuando tienes 100 mensajes ahí para leer, ¿cómo vas a estar aclarando mensaje por mensaje? No, pero eso, bueno, al final no deja de ser un poco de léxico, ¿no? Porque Telegram es una red social o es un sistema de mensajería, como WhatsApp, ¿no? O sea, cada uno pone un poco la linde complicado, foros. Mira, el globo solo, con 3 puntos suspensivos. Y ya está. Y ya está, y que cada uno se lo tome como quiera. Y no nos podemos pelear. El staff que dice los guiris, ¿no? Lo que dice Jesús es así. ¿Y con forma de nube? pues a lo mejor sí, pues a lo mejor puedes con forma de nube y te genera la sensación de que es algo nebuloso, que es algo como, que puede ser cualquier cosa. Como si pones vida. Pones vida, nada. Tú lo que le pasa es tu vida. El emoji del mojoncillo, ¿sabes? No va a venir algo. Podría hacerse también, respecto a ese tema, podría hacerse también como un globo parecido al que ya hay más a la izquierda con los elementos que van a parar a la bandeja de entrada, otro globo indicando cuál es la bandeja de entrada a la que llegan esos elementos. Entonces, por ejemplo, emails y en la misma línea pero en otro globo, Outlook, llamadas, teléfono, mensajes, Facebook, Twitter, no sé qué, algo así. Yo eso no lo veo porque, a ver, esto se trata, lo que nosotros hemos intentado, bueno, Luis nos va a mandar a todos por culo, que lo sepáis. Sí, motivado, ¿eh? Esto se trata de tener claro lo básico. Para cuando tú lo estés haciendo, que no te pierdas por lo que nos pasa a todos. Sí, que se nos va la cabeza. No es didáctica. Parte sí, pero es más. No se puede entrar al detalle. De hecho, como se ha comentado antes, aquí no está el archivo de seguimiento. Aquí no está. A mí me parece más interesante desglosar lo que va a calendario, lo que va a siguientes acciones, lo que va a agenda, por ejemplo, que desglosar la bandeja de entrada. Yo he visto por ahí flujogramas que decía, ¿tiene fecha se tiene que hacer en una fecha concreta? Sí, no, tiene fecha de fin, tiene fecha de inicio. Y ahí, dependiendo de eso, pues eso a mí me gustaría más que desglosar un lista de bandejas de entrada que van a ser mucho más distintas dependiendo de la persona. Ahora, el criterio para llevar una cosa al calendario es ley y al archivo de seguimiento es semiley. Porque sí, tiene que tener una fecha de inicio. Ahora, tú lo llevas con la fecha de inicio, con la anticipación que a ti te dé la gana. Bueno, como ya vimos en el capítulo, que pueden ser fechas subjetivas. Es la única lista en la que van fechas subjetivas. Pero que los caminos sí son comunes. Pero claro, te pones a desglosar, y esto no cabe en un folio. Es que hay que hacer un folio de cada paso. Y de algunos pasos más de uno. Sí, da para libro, que es el origen, ¿no? O sea, si empezamos a echar, acabamos con otro libro. Así que sí, no está claro. Vamos a ver, iba Pablo. Sí, yo un comentario que quería hacer respecto a la pregunta esta de quiero, debo, necesito hacer algo al respecto. Siempre di que sí. Vale, pero como cuando yo lo leí también me generaba un poco de confusión. Yo lo que pensé sería poner otra pregunta que me parece como más visceral y que me parece que puede servir para los siguientes pasos, que es, en vez de poner qué significado tiene para mí, es ¿me sirve para algo? ¿Vale? Entonces eso es una pregunta más dicotómica, que puede ser no, en cuyo caso iría a la papelera de reciclaje. Puede ser un lo quiero reevaluar a futuro, ¿vale? Que sería un incubar, y luego un sí me sirve para algo, ¿vale? Y a partir de ese sí tener otra apertura.
Vale, entonces me estás diciendo que me sirve para algo. Si decido que no, es la papelera. Si decido que sí, sigo el diagrama. Y si decido que no lo sé, o va al archivo o va a la incubadora, ¿no? No al archivo, porque si va al archivo es algo que me sirve, pero que no requiere no requiere que yo escriba, que yo redacte un recordatorio que me interese revisar a futuro. Entonces, los elementos que me sirven, ¿vale? Pero que yo no necesito o no quiero o no me interesa generar un recordatorio que vaya a revisar a futuro, iría a parar al archivo. Vale. Sí. Es como yendo por la negativa, digamos. Todos sabemos lo que significa en el fondo el sí y el no, pero lo que no conseguimos es encontrar la pregunta que nos diga inequívocamente. Si se matiza la pregunta, podemos poner la que queramos. Sí, por ejemplo, para mí la pregunta que iría para arriba, digamos, en el diagrama tal cual está planteado, ese sí que sube para arriba, es necesario o considero necesario redactar un recordatorio relacionado a este elemento de la bandeja, a esta cosa de la bandeja de entrada. Eso no cabe en un cuadro. A ver, pero yo entiendo que tiene que ser algo. Y además, en algún día tal vez a priori te va. Tienes que probablemente redactes o retoques esa captura según el feeling. O sea, fijaos que estamos buscando definir un criterio. Sí. Yo creo que ahí se puede enlazar con lo que decía Miguel, porque es que además lo que iba a decir yo ahora después de Pablo es exactamente eso. O sea, para mí me parece que Allen también se lía un poco. Me parece que la pregunta ¿me sirve o no me sirve? Tiene que ser previa a ciertas, o sea, lo pone como que no requiere acción y entonces luego se pregunta si me sirve para algo. Yo creo que eso sería lo primero. Si tiramos primero de, oye, no me sirve para nada, lo tiro. Entonces, en cambio, cuando la respuesta es sí, yo lo enlazaría con la propuesta de Miguel, que me parece muy acertada. ¿Quiero darle continuidad inmediata? No. Archivo. No, incubo. ¿Quiero darle continuidad inmediata? Sí. Tiro para arriba, como está aquí puesto, y ya seguimos otra vez pero es que el inmediata te puede ir al calendario, o sea, esa rama te va al calendario y no es inmediata. O sea, potencialmente puede no ser inmediata. Y un documento que es carne de archivo. O un proyecto es un año. Se supone que sí que has tomado la decisión. Si por ir al archivo no sería inmediato. Entonces, en todo caso, si fuera inmediato, lo tendrías que llevar al material de apoyo a proyectos o acciones, ¿no? Antes de archivarlo. Porque es algo que te va a hacer falta con más inmediatez que si lo metes en el archivo, en teoría. Si hacemos la pregunta que ha planteado Miguel. Sí. Que el verbo que nos mata, o sea, yo creo que la palabra que nos mata en la pregunta para el sí o no es presente el verbo hacer, que es desgraciadamente genérico, es muy genérico. La pregunta de ¿me sirve para algo? ¿No creéis que, como dice Pablo, que es exactamente lo que pienso yo, ¿no creéis que es previa a las otras? ¿Es la primera? Después de, ¿qué significado tiene esto para mí? Veo un correo de spam y digo, ninguna, ¿me sirve? No, lo tiro. Eso es antes de preguntarse si requiere acción. Sí, y me parece también desde un punto de vista de la carga cognitiva de la pregunta, en vez de ya plantearte si hay que hacer, entonces te pones a pensar que hay que hacer o algo, es si me sirve o no. Es como, ¿esto me quiero olvidar? O, vale, de esto no me quiero olvidar. A ver cuál es la próxima pregunta. ¿Vale? Es como que poco a poco vas avanzando por el diagrama. En el diagrama no hay ninguna pregunta de si me sirve. Es que ponemos eliminar después, ¿no? Claro, eliminar está puesto al mismo nivel que... ¿Debo o necesito hacer algo? Yo, sinceramente, veo muy pocas dudas. ¿Por qué no sacamos eliminar del diagrama y lo ponemos lo primero y lo quitamos? Porque está como al mismo nivel que archivar e incubar y no debería. Es que está al mismo nivel porque son decisiones que tú tomas. Tú eliminas después. Eliminar es una decisión, aclarar, archivar es otra decisión y incubar es otra decisión. Aunque después físicamente se hagan de forma distinta. Sí, lo que proponen es que esta decisión de si lo eliminas, tomarla antes, después tomar las otras. Una vez descartada. Yo entiendo que lo que están proponiendo, todavía, pero, o sea, no sé si lo acabo de ver, pero entiendo que lo que están proponiendo es que si
previamente tomamos la decisión de si te sirve o no, o si lo tiras o no. Entonces, una vez ya has descartado lo que no te sirve, con lo que crees que te sirve, te haces las siguientes preguntas. Pero ¿cómo vas a saber, ¿vale? ¿Cómo vas a saber si tienes que eliminar algo si no has pensado qué significa para ti? No, O sea, sí. Es después de qué significa, es después de ¿entiendo? esa. Está Después entre de las esa. dos, sería. Correcto. Porque es muy difícil, la nubecita de quiero, debo, necesito hacer algo al respecto, es muy difícil englobar una pregunta que englobe archivar, incubar, el trabajo normal e ir a la papelera. Me parece dificilísimo. Eliminamos eliminar y el resto son acciones positivas dentro del sistema. Lo otro es que lo eliminamos del sistema, aunque sea parte del sistema. ¿Cómo lo hace el original? A ver. Me ha parecido... Es accionable. Me ha parecido interesante la propuesta, ¿eh? No la había interpretado yo así, pero ahora cuando lo han expresado, a ver, por debatirla me parece interesante. Puede tener sentido introducir esa pregunta. Bueno, no lo sé, ¿no? Pero no me parece descabellado. Me estaban viniendo a la cabeza ejemplos reales de capturas que me llegan o elementos que me llegan a mi bandeja de entrada porque otros me los envían y a ninguna de los ejemplos que me estaban viniendo a la cabeza me servía ese enfoque para todos. No sé, a ver ahora profundizando a ver cómo queda o qué argumento hay en contra. Vamos a ver. Pensar cuál es la pega, ¿no? Porque igual sí que hay una pega que ahora no caemos, pero yo también, yo he entendido la lógica y a priori, pues igual sí. Yo lo que sí propongo, yo lo que sí que propongo a lo mejor es que en vez de iterarla externamente, o sea, de aquí sacar una versión nueva y tal, que no la paséis, la probamos nosotros todos de una semana y vemos las pegas que vamos sacando, porque a lo mejor aquí no se os ocurren todos los casos que nos pueden ocurrir, ¿no? O sea, iterar la versión 1.1, pero la probamos aquí internamente los Mastermind y luego ya, si nos encaja, pues sacamos a todo el mundo. Como que veáis, que yo digo que se ocurra todas las casísticas, si nos encajan, no se encaja, va a ser complicado, Pablo, bueno, no sé si hay alguien más con Gustavo, Pablo. Bueno, yo voy a protestar un poco, para variar. A ver, Coime, somos usuarios de GTD, no me jorobar. Esas tres opciones que están ahí son, no se iba a decir ontológicamente, radicalmente diferentes de las otras. Esas son las cosas de la inacción. Por mucho que Francisco se ponga patas arriba o patas abajo. ¿Eso es? Papelera. Tiene su miga. Sí. A ver, vamos a ver. Eso es una acción. Pero ahora es mi turno. Lo siento. Perdón. Quiero decir, a ver, estas tres cosas son... Joder, mira, papelera, archivo, algún día tal vez. Esas son las de... Me las quito de delante. ¿Por qué? Porque no tengo nada que hacer con ellas en este momento. Le podemos dar vueltas a la redacción. Pero, coime, es que ahí ya se acabó. Las seis cosas que se pueden hacer al aclarar, esas son las tres que son pim pam y pim pam. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Si yo era por darle continuidad a la duda que le planteaba a Francisco. Pero yo a Francisco no le quiero dar tanta bola porque es una duda retórica. Y ojo, que no soy nadie, que me expreso así. No vamos a seguir hablando de lo mismo, pero es una duda retórica. Es decir, lo importante del flujo no es si sí o no. Todos sabemos cuál es esa decisión. Si esto fuese para noveles, o sea, si fuese parte de tu COE, o mi COE que es tuyo, pues a lo mejor había que ser mucho más didáctico y mucho más explícito, evidentemente. Pero esto es un resumen. A esto queremos darle una vuelta y efectivamente cada globito de esos nos lleve a un libro, a una explicación detallada, a un no sé qué, pero no puede estar en el diagrama. El diagrama tiene que ser... Ten en cuenta que esto lo tenemos que hacer con cada ítem de la bandeja de entrada. Y hay que hacerlo. Más interiorizado, menos interiorizado. Pero para hacerlo bien hay que hacerlo. Hay que tomar todas estas decisiones. Me callo. Sigue contigo.
Pero es que... No, desapareciste. Te fundiste con el fondo, tío. Oye, esta parte, Manolo, ¿la puedes borrar? ¿Cuál? Todo, ¿La tuya? a mí, entero, fuera. Vale, no te preocupes. Esto es lo que yo quería hacer. Protesta, A ver si se Gustavo. ve. Esto es lo que decís. Significado. El significado me sirve, si no te sirve, se elimina. Si sí te sirve. Y ahí ya sigues. Sí, pero quiero, debo, necesito. Que es No mismo. quiero, Volves a debo, la misma. necesito. Es que es lo mismo de si me sirve. O Mm. sea, si algo, si yo no quiero hacer nada, no necesito, ni debo, ni tengo. Sin embargo, me parece mucho más rico lo de, a ver, cuando Es que no quien se propuso creo recordar que fue Sergio, quien propone, hay cosas que la decisión de generar una siguiente acción pueden ser cosas que yo debo. Va un poco encaminado a que tanto las cosas de trabajo como que las cosas personales, como que todo aquello que te interese y que forma parte de tus áreas de responsabilidad tiene cabida. Entonces, tengo que hacer algo, vale, me lo manda el jefe o me lo manda mi cuñada o mi sobrina, vale. Quiero hacer algo, sí, porque tengo el capricho de hacer esto porque me lo merezco. Pues también puede ir al sistema. Creo que de ese matiz de me sirve... A ver, ¿me sirve comprarme un ordenador nuevo? Bueno, también podríamos darle vueltas ahí. Es que servir no te sirve. Es un caprichín que te dio. Y si los caprichos sirven o no sirven... Vale, pero ¿cuál es entonces el criterio que me hace a mí decidir sí o no? Porque si me estás diciendo no es ni quiero, ni debo, ni necesito. La clave está en hacer. Y para mí llevar algo en la incubadora a la incubadora es hacer. Para mí archivar algo es hacer. Vale, pero vamos a ser... Sí, que lo que falla es el verbo. Sí, totalmente. Pero una cosa, podríamos decidir que no es hacer, es decidir, es tomar una decisión. O sea, olvídate de hacer. Estamos tomando decisiones. Y esa acción, esa decisión, en un momento dado, bueno, vale. Si todos hacemos, pienso, vale, es hacer, es un acto. Es que estamos entrando en filosofía. Es decir, todo es hacer. Y ahora estoy haciendo porque hablar... Vamos a ver, yo tengo este papel y ahora puedo decidir si tirarlo, archivarlo o incubarlo. Como es un papel, vamos a por la parte del no. Estoy decidiendo si lo tiro o si me puede servir para un futuro para algo. Este árbol... Y eso es decidir. Árbol son decisiones. Y estoy en la rama del no. Con lo cual, cambiarme el verbo hacer por el verbo decidir tampoco me sirve. No. Porque sigo decidiendo. Ya. Cada vez que cojo un vértice del árbol, lleva toda la razón. Ya. Bueno, pues le pondremos un sí amarillo y un sí naranja. Y una pregunta. ¿Y quiero, debo o necesito hacer algo al respecto antes de la siguiente revisión? Porque digamos que incubarlo me quita la temporalidad, pero a mí lo que me implica que quiera hacer algo con esa acción antes de la siguiente revisión, que es lo que dice, no sé quién lo ha dicho por ahí, creo que es el Vitalia o quien sea, eso va para podría, claro, si es algo que quiero, debo hacer algo al respecto antes de la siguiente revisión, subo hacia arriba. Si no, lo incubo. Vale. Captura una cita con el dentista para el mes que viene. ¿Qué haces? Eso va para arriba. Tienes que hacer algo ya con ello. Tienes que hacer algo ya con ello. Estás tomando la decisión. Eso va para arriba. No hay cero dudas. Independientemente de cuándo haga la revisión semanal. Hombre, evidentemente, porque tú ya estás tomando una decisión de que sí tienes que hacer algo y es agendar eso para que no se te olvide. Es un sistema de recordatorios. Es que para mí, por ejemplo, la de quiero, debo, necesito hacer algo al respecto, siempre me la planteo antes de la siguiente revisión, porque si no, la incubo. Ya pues sea, muy bien que haces, muy bien que haces. Eso es una muy buena práctica. Eso está bien. Pues yo en esa pregunta la añadiría antes de la siguiente revisión semanal. Entonces incubaría la cita con el dentista. No lo incubaría, porque para mí se me generaría que es que es para el mes que viene. De aquí al mes que viene hará unas cuantas revisiones semanales.
pero lo que quiero hacer es generarme el recordatorio en el calendario. Sí, pero Sí, también te esperas es complicado, Vamos a que ver, sí, que tú no no sé qué tomas, ventaja. a ver, Jesús, tú no tomas ninguna decisión de algo que no tengas que hacer antes de 4 o 5 días. Pues yo tengo un montón de cosas que tengo Yo decidido sí. hacer tan pronto como pueda y no tiene por qué ser necesario la semana que viene. O sea, porque Lo eso, antes posible. lo antes posible. Pero nada me obliga a que sea ni mañana ni pasado. Pero yo quiero tomar la decisión ya. No, pero es un criterio. Vamos, yo me acabo de leer el mismo libro de José Miguel Bolívar y según él, hay un tercer criterio, pero lo pone. Si tú haces lo que realmente dices, llegarás al día antes de tu revisión semanal con el sistema de siguientes acciones limpio. ¿No? Claro. Tú haces un inventario de cosas a hacer antes de la siguiente. Le estás poniendo fecha de vencimiento a todo. Eso jamás me pasó a mí, vamos, ni desde hace 50 años. Vamos, es imposible. O sea, tendrías unas revisiones de siguientes acciones siempre críticas, porque no son, o sea, de algún día tal vez muy crítico. Necesitarías, vamos, esta semana no, Además, cógete el diagrama de Bolívar y busca cómo se llega al archivo de seguimiento. A ver si se parece en algo al libro de Allen. Yo estoy disfrutando como un cochinito en esta sesión. Sí. Pues mira, la duda que ha planteado Francisco la tiene alguien más en el sentido del no. Es decir, porque entiendo su planteamiento, que es hacer, pero en realidad, pero es claro, es un poco venenoso en el sentido de que lleva a un debate que se aleja de la operatividad del flujo, en mi opinión. ¿No? Yo creo que es interesante terminológicamente hablando y conceptualmente hablando, pero ¿en qué sentido puede mejorar la operatividad de una herramienta de apoyo para interiorizar los hábitos que hay que seguir para configurarnos nuestro sistema después de que hayamos aclarado, no sé, 50, 100, 150 cosas para que nuestro sistema se nos quede más o menos configurado y accionable? A vosotros no os aclara nada, porque sabéis de lo que estáis hablando, pero una persona que le está intentando enseñar GTD, lo paras aquí en las dos primeras, ¿qué significado tiene esto? Y quiero, debo, necesito, y se queda con las patas colgando, igual que me quedé yo y supongo que se quedó todo el mundo. Sí, pero en esa pregunta a mí sí se me ha quedado mucha gente enganchada. ¿En qué significa esto para mí? Pero en la de requiere acción, el sí o el no, en cuanto ven los destinos del no, nunca se han quedado ahí enganchados, nunca han interpretado que incubar, archivar o eliminar era hacer. ¿Vale? Era no hacer en este momento, pero lo tienes que hacer algo con eso, no se te puede quedar en el email. O lo eliminas, o lo incubas, o lo archivas. ¿Vale? No, ese enganche conceptual de conceptual de entender qué significa el no se han quedado enganchados con el hacer. Porque claro que tienes que hacer algo con ello, como tú dices. Pero no es un hacer GTD, claro. No es un hacer de darle continuidad. Es lo que hablaba, perdona, yo antes de la toma de decisiones. Es que eso no es hacer desde el punto de vista GTD, aunque son actos humanos. Pero no es hacer desde GTD porque no está en rojo. Entonces. A ver, Abraham, que se te va a caer la mano. Uf, se me ha caído ya en medio cerebro. O sea, esto va a batir la plusmarca de mi tarjetilla de los 5 pasos. Porque llevamos 2 globos. Se había cogido además el ramal fácil, que era como... Exacto, esto no lo cargamos en un lado. Y se fue la hora, tío. No, precisamente era un poco enfocado por eso, pero yo creo que hemos llegado aquí a un no enroque, ¿no? Pero a un cierto bloqueo de, oye, sería bueno incluso a lo mejor decir, oye, vamos a reposarlo, ¿con qué pregunta, llegado el caso, podemos dar respuesta purista para que hacer, vemos que recoge todo, pero bueno, que está claro, ¿no? Se ve ahí, yo creo que hay como un eje activo en la parte, o sea, más activo en la parte de arriba, más pasivo en la parte de abajo, con la finalidad, ¿no? Yo creo que la parte del diagrama es más con la finalidad de hacer y la otra es con bueno, pues de momento no hago, por así decirlo, o no me da generación, pero claro, hace un cuarto de hora tenía más sentido mi aportación de
oye, podemos aparcar esto, lo reposamos, lo enfriamos, bueno, lo capturamos y luego ya cada uno que vea qué significado tiene para él, y la semana que viene o durante la semana en el grupillo intentamos ver si hagamos algo que refleje más, pero también es verdad que, oye, que se pone diagrama de flujo versión 1.0 para usuario medio de GTD y lo tienes resuelto. Para que no vaya nadie de iniciación a decir, ¿qué cojones quiere decir este tío con esto? Porque para los usuarios básicos están esos de por internet. Están los libros publicados y todo eso y demás, con cobro. Gracias, Abraham. Eva. Sí, bueno, yo también iba en la línea de si encontráramos la pregunta que no llevara a esta confusión o si confusión conceptual, perfecto. Pero desde la perspectiva de que si es un diagrama, que tienes toda la información aquí y que cuando tú ves la pregunta, como decía Miguel, también ves las opciones. Y esto en sí mismo ya tiene su función. En ese sentido, tú ves para dónde van en los sís y los nos. Y entonces, no es realmente que hay una confusión o una parte terminológica que no es correcta porque estás contestando que no a una cosa que sí, que estás haciendo algo, pero desde el punto de vista, pues podríamos decir, incluso para explicar a noveles, a mí me parece que el hecho de que tú también ves, pero esto lo hacemos todos, es decir, a ti te están preguntando algo, pero ves las opciones de respuesta, allí te pistan. Y en este caso está clarísimo, queda claro aquí. Entonces, para mí no es un problema real, que si encontráramos la solución, genial, pero no encontrarla, no estamos diciendo, no es que sea una incorrección, entiendo yo. Entonces, bueno, sí, como dice Abraham, podemos dar unas vueltas. Pero no estoy de acuerdo. No. Mira, el finalista sabe dónde te va a llevar, con lo cual sabes qué parte del camino. Claro, pero saber el destino, sabes por qué parte de pillar. La clave está en que si eliges el no, tienes 3 posibles decisiones, pero si eliges el sí, solamente tienes 2, que son delegar y posponer. Sin embargo, si eliges el no, tienes eliminar, archivar e incubar. De acuerdo que son verbos más pasivos. Pero tanto si delegas como si pospones, ¿el fin cuál es? La ejecución. Sí. Entonces, la parte de arriba está enfocada a ejecutar. Correcto. Con la salvedad de la regla de los 2 minutos del hacer. O que otros ejecuten por ti, pero va ligado a la ejecución. Ese sí va ligado a la ejecución. Entonces la pregunta debería de ir ligada a una futura ejecución. Porque los otros 3 verbos, que son las 3 acciones que podemos hacer, que son eliminar, archivar o incubar, conllevan acción, pero no conllevan ejecución. Entonces yo creo que el nexo que nos está faltando tiene que ver con ejecutar. Es que yo me voy porque me están llamando. Yo creo que no haya... pues puede que estemos sobrecomplicando. Eso que luego seguro. Eso desde hace un rato. Creo que la sobrecomplicación no va a aportar nada a lo que supone y a la finalidad para la que está hecha la herramienta del flujo. Creo que se puede envenenar el flujo y el flujo funciona como está muy bien. Y yo, por la experiencia que tengo ayudando a algunas personas a empezar con esto, nunca se han quedado enganchadas ahí. Nunquísima. Es decir, nunquísima. Y yo no sé los demás que también habéis estado explicando de hecho, en la formación oficial yo, por ejemplo, no recuerdo que eso generara ningún tipo de problema de entender qué significaba esa pregunta y nunca confundieron el no con dejarlo ahí. El no te lleva a tres posibles destinos, por no decir 3 posibles acciones, porque hemos dicho que no queremos hacer nada. ¿Vale? Y nada, con eso que ha estado muy interesante el profundizar en ese tema terminológico, pero que yo creo que al final aporta poco a la función que tiene que cumplir ese diagrama de flujo. Bueno, que paséis muy buena semana y es un placer. Igualmente.
Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gustavo. Sí. Vale, vamos a ver. Yo tengo que decir que estoy completamente de acuerdo 100% con Francisco. O sea, me parece que es clave. Y voy a explicar por qué. He estado escuchando que no es importante, que esto es sobrecomplicar. Entiendo perfectamente por qué lo decís, pero también porque partir de una base de bastante conocimiento y porque la gente cuando lee eso, necesito hacer, piensa en el hacer de ejecutar de trabajo físico y piensa que a lo mejor incubar es meter en una lista. Pero la realidad es que yo estoy cansado de ver en tanto los grupos de Telegram como en otros grupos todo tema de debate sobre la terminología, la semántica de cada frase. O sea, he escuchado, mira, ahora mismo en esta misma hora que llevamos ahí hablando, Pablo Paredes ha dicho, no, pero fíjate que verás que no ha especificado exactamente el verbo. O sea, te has acogido a esa semántica. Ha habido gente que te dice que es que se lo ha leído en la traducción no es buena, se la busca el libro en español para saber exactamente cómo Allen lo ha dicho. A mí me parece que es bastante importante. Y aprovecharía para modificar. Lo enlazo con lo otro, ¿no? Lo de, intentar reubicar un poco respecto al de Allen, que ya lo quizá, entiendo yo, Manolo, Pablo, no sé cómo sabréis vosotros de dónde habréis partido, ¿no? Pero imagino que a lo mejor partís del de Allen y luego a lo mejor el de José Miguel Bolívar, ¿no? Habréis hecho ahí un mix, más luego una reivindicación. Se hizo de cero. No, de cero. De cero. O sea, el proceso que seguimos, a ver, partir de cero como tal es muy difícil, porque el flujo es el flujo. Lo único que se integran preguntas un poco más enfocadas a lo que realmente buscamos como respuesta. Yo creo que en la mayoría de los problemas, en la mayoría de los casos, el verbo hacer no supone un problema y el no supone un problema, porque realmente a lo mejor archivar no lo entendemos como un trabajo de elaboración o de ejecución, como decía Francisco, sino como... Es que son pasivos, pero eso yo creo pero que no es, quedado... pero entonces, sí, pero entonces aquí te permites cierta laxitud en la traducción o en la semántica, mientras que en otros campos se es como muy concreto, ¿no? Se especifica mucho, ¿no? Siempre Yo creo que GTD de hecho es el que usa la terminología más ambigua. O sea, la diferencia entre hacer y ejecutar es tan artificial como el proyecto GTD y tal, son convenciones. Pero a lo mejor por eso David Allen coge y dice si es accionable. Bueno, queda muy bien, pero porque yo... Es que sí que lo cumple. Lo acabo de ver, Gustavo, lo acabo de ver, con el es accionable. Claro. O sea, que decirte que David Allen no es tonto. O sea, es que a lo mejor ha llegado ahí precisamente para evitar este punto. Claro. Vamos a usar terminología ambigua y no me rebate nadie. Pero... Sí, le dije yo al principio de la hora, ¿eh? Que claro, sí, es que al final volvemos a lo mismo. Las discusiones de este tipo es lo que tienen, que no llegas a ningún lado y acabas descubriendo lo que en la grabación seguramente fue el punto de partida. A mí no es la primera vez que me pasa. Con esto no digo, vamos, ni mejor ni peor. Damos una vuelta, volvemos al accionable, que es precisamente una de las cosas que aquí se quiso desmontar. Porque de hecho quiero, debo, puedo hacer. Eso o accionable. Hay más diagramas de flujo que este. Es decir, este no, nadie lo impone. Este es el diagrama del equipo de Aprendiendo GTD, menos Francisco, que le siente con Podremos ir un asterisco, equipo GTD, menos Francisco. Pero... el anterior miembro, ¿no? Del equipo. Tienes un pie en la calle. Es la opción que a nosotros más nos gustó, que a lo mejor se puede mejorar. Yo eso no lo dudo de ninguna manera. Pero me niego a volver al de Allen. Bueno, al de Allen o al de Bolívar o al de tal. No. No entiendas esto, Pablo, como una crítica, por favor. No, que no van por ahí los tiros. Es mi forma de expresarme. Quiero decir que seguramente accionable tiene un sentido ambiguo. Tú vas al diccionario, accionable, vamos, jamás lo mire.
pero seguro que Que Gijón no se lleva lo de accionar. en ese mare magnum de que se autodefine y va pim pam pum pam. Sin embargo, quiero, debo, puedo hacer algo, es que no tiene lugar a dudas. ¿Sí o no? Sí o sí, ¿vale? En eso te doy esa razón de que, joder, sí, pero funcionamos por acuerdos. Todo son acuerdos. Entonces, ya que estamos en GTD y tal, vamos a darnos esa la pregunta núcleo. Tú coges cualquier captura y hazte esas 3 preguntas. Yo tiro de flujo muy a menudo, sobre todo cuando visitas bandejas de entrada de 65 ítems, que acabo de llegar de viaje y me hundo. Media pantalla el flujo, media pantalla la bandeja de entrada. Después de haber aclarado 3 elementos, ya no vuelvo a mirar el flujo. O sea, ya entro en pim pam, 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 pim pam. Y muchas veces el arrancar es eso, ¿no? Verle. No es accionable, es accionable. A mí me gustó. Eso, cambiar la respuesta por sí y sí pero poco y listo. Sí. En lugar de no. A ver, que es que... ¿Tengo que hacer algo? Sí. Todo lo de arriba. Pero mira, sí pero poco, lo archivo. Francisco también llegó a una conclusión que es 100% de léxico, ¿no? Es decir, quiero, debo, necesito hacer algo especial, decía, porque tú dijiste ejecutar. Sí. ¿Vale? Si hay que cambiásemos, pero hay que saber de lo que hablamos. Hacer por ejecutar ya sería perfecto. O sea, sí, pero estás tomando una decisión de acción antes de pasar por el flujo. Por eso no podemos decir ejecutar. Claro. Quiero ejecutar algo. No lo podemos hacer. Pero, joder, sabemos que todo va encaminado a eso, porque el diagrama no llegas a un punto ciego en el cual tienes que tomar una decisión sin saber lo que hay detrás. Sabemos a dónde nos lleva cada cosa. La parte de arriba es que es finalista, o sea, es quiero que acabe hecho. Sí. Me da igual que haya un sí que no. Yo veo que ahí es ¿tiro para la papelera o tiro para seguir comiendo? Sí, está claro. Esa es realmente la decisión, ¿no? Lo llamemos sí, sí pero poco, sí con asterisco, porque ¿tú sabes lo que yo haría? Empezar de cero, hacer el 2. No, vamos a ver, trabajo y es un curro, pero haría un diagrama solamente del paso aclarar. Y el paso aclarar termina cuando tú tomas la decisión de o delegar, o hacer, o posponer, o eliminar, o archivar. Sois testigos de que yo no dije eso, que se peleé él con Luis. El tema es aclarar termina cuando tú tomas la decisión de qué vas a hacer con eso. A ver, en el extremo inferior derecho pone fin del aclarado. El diagrama acaba en el aclarado. Lo que pasa es que algunas decisiones importantes, o sea, si por ejemplo tú aquí no delegases, el cuadro quedaría incompleto. No tendría sentido ninguno. Vale, entonces ¿por qué cuando dicen no y elimina archivo o incuba no hay ningún enlace al fin del aclarado? Por estética. Pablo, no me toques las narices, hombre. Que es que te la coges con papel de fumar para lo que te interesa y para lo que no echas castillas. Porque una cosa que está tenemos que ser coherentes. A ver, una vez que lo organizas, ya ese elemento ya desapareció. Si lo tiras a la papelera ya está organizado. Si redactas tu recordatorio, ya está organizado. Pues entonces el fin del aclarado que hay aquí no es el fin del proceso. Bueno, chicos, yo os dejo, que tengo a mi hijo medio enfermo y tengo que darle la cena. Está Chuchito, ¿vale? Sí. Uy, que mejor él. Pues que viene. Yo también os dejo, gente. Lo dejamos Francisco. Yo creo que cortamos ya. No sé si la semana que viene estaré aquí. Para el grupo. Todas las claves revocadas. El tipo de Matter me encanta. ¿Se estropeó algo? Bueno, muy buena, muy buena. Está muy bien, chicos.
Sí, estas ya son de... Pues hasta aquí esta sesión de un Mastermind. Como veis, ha habido mucho feedback por parte de los asistentes y nos gustaría que los oyentes también nos apartarais vuestras opiniones, lo que os ha gustado y lo que no, qué mejoraríais o qué haríais diferente. Pues esto ha sido este episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o info@aprendiendogtd.com. O en nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_molero. El mío es @paredes94. En el Twitter del podcast, @aprendiendogtd. Y en nuestro grupo de LinkedIn o en nuestras comunidades de Telegram o Slack, de los que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Pues nada más, un saludo, hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego, un saludo.